El gran potencial de nuestra tierra larense es su adherencia a la tradición. La música, la poesía, los atardeceres, el arte y las diversas manifestaciones donde incidía el talento fueron elementos decisivos que impulsarían a crear un centro de estudios superiores de corte experimental para 1962, institución que desde ese entonces forma parte de ese apego de provincia y hoy cuna del conocimiento en Centro Occidente. En 1979, retoma sus acciones académicas y se orienta para la difusión del saber en el aspecto humanístico, social, cultural y científico. El cambio de su sigla anterior por UCLA fue una trascendental y asertiva iniciativa que, sobre la huella de un ilustre, al cumplir 50 años de su muerte, motivó para que a partir de esa fecha llevara su nombre: Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. El maestro, médico, naturista, etnólogo, lingüista y razón de ser del quehacer universitario hoy, nació el 19 de septiembre en 1858 en el barrio San Juan en el Tocuyo. Su padre, Rafael Alvarado, su madre, Engracia Benigna Marchena, humilde familia y de gran espíritu religioso para la época. Al cumplir 11 años de edad, sus padres deciden enviarlo al Colegio La Concordia de don Egidio Montesinos, célebre maestro venezolano. Allí hizo sus primeros estudios, inclusive el bachillerato integral. Aprendió inglés, latín, francés, matemática, historia y filosofía, aunque para obtener el título tuvo que trasladarse a la ciudad de Trujillo en vista de que el instituto no tenía autorización para conferirlo. (1874) Obtenido el título de bachiller en filosofía, en el Colegio Federal decide trasladarse a Barquisimeto en vista de que sus padres no tenían suficientes recursos para costearle los estudios universitarios de medicina en Caracas. Y es así que decide emplearse en la Botica Olivares como aprendiz de farmacia, donde estuvo hasta 1878, fecha en que se va a la ciudad capital para iniciar su carrera médica en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Caracas se aperturaba al comercio exterior en el segundo período del gobierno guzmancista, colmada de visitantes extranjeros con ideas de avanzada por encima de las doctrinas existentes. Se avisoraba una nueva tendencia en busca del conocimiento. Fue así que el joven asume la realidad de percibir la vida y comienza a indagar hacia otros senderos, observando la naturaleza e interesándose definitivamente por la lingüística y sus idiomas. De allí que se interese por los clásicos de la época, actividad que le motiva y lo induce a estrenarse como escritor en el primer periódico impreso de la ciudad de El Tocuyo, El Aura Juvenil, fundado por José Gil Fortul y Froilán Ramos, sus amigos y condiscípulos del Colegio La Concordia del Tocuyo. Mientras continúa sus estudios de medicina, alterna con distintos cursos que lo llevan a relacionarse con grandes personajes de las ciencias, entre ellos sus profesores Rafael Villavicencio y Adolfo Ernst, y a la sombra de la sabiduría, el maestro Cecilio Acosta, que humildemente prestaba su casa para las tertulias entre sus amigos. Allí tuvo la oportunidad, además, de conocer a José Martí, y surge la idea, junto a otros estudiosos, de fundar la Sociedad de Amigos del Saber. 1879. Obtiene el título de agrimensor en la Academia Militar y de Matemáticas. Posteriormente, en una carta dirigida a su hermano Aníbal, para el mismo año, le participa: el día anterior al recibir mi título, presenté un examen donde salí aprobado. Allí se me señalaba que debía hacer un levantamiento del valle, como disposición legal para optar al grado. 1884. Culmina su carrera de medicina y recibe el título de doctor en ciencias médicas. Coincidencialmente, para el momento, la ciudad capital se encontraba en una polémica cultural.
entre la creencia religiosa y el positivismo, disyuntiva en que se encontraba el recién doctor Lisandro, entre su nata condición conservadora religiosa y la confrontación entre sus amigos por las nuevas ideas, respecto a los avances de la ciencia y las letras. Eso lo motivó a acercarse al positivismo y a adoptarlo como una manera de vida, como una manera de investigar. Cuando se le planteaba a él que era una doctrina positivista en contra de la iglesia, porque Lisandro Alvarado era muy católico, muy religioso, tenía una formación religiosa, pero él dijo que lo importante de la doctrina positivista era el método y no la doctrina. Y él estrictamente se ciñó a estos planteamientos, el método. Se considera que por sus grandes aportes al servicio de los necesitados y la forma preventiva de tratar a través de la medicina, formó parte del grupo de médicos que revolucionó la profesión en Venezuela, un paso gigantesco hacia la modernidad. 1887. Una vez graduado de médico, se va a Los Llanos, radicándose en Ospino, población cercana a Guanare, del hoy estado Portuguesa. Allí, desde su casa de residencia, ejerce con plena vocación para atender a los más humildes y conoce a María Rosa Costa Zúñiga y se casa, con quien llega a tener 7 hijos. Consiguen un Ospino, una ciudad relativamente grande para la época, donde las casas tradicionales, hoy se conocen como las casas coloniales, eran lo que se vislumbraba acá. Por supuesto, con mucho atraso, con muchas enfermedades, y Lisandro Alvarado se ve rodeado por ese contexto, que era en un sitio donde se llevaban a los enfermos de Ospino, aquellos que estaban desahuciados, y era prácticamente un sanatorio que vivían de la caridad pública. Esa fue la medicina que ellos practicaron, una medicina más que todo de amor, de solidaridad, con lo que pudieran, con aceite, con cuestiones de la naturaleza. Y Lisandro Alvarado tiene ese reconocimiento de que él nunca despreció ese tipo de medicina, que seguramente aprovechó muchísimo desde el campo, desde el punto de vista científico, esa medicina que le enseñaron esos ancestros de Ospino. Muchas casas se perdieron, incluyendo donde él llegó, que de acuerdo a versiones orales, es la que se encuentra en la esquina de la Plaza Bolívar, donde hoy funciona una carnicería. Ese es el Ospino que él consigue a su arribo, totalmente pastoril, como se dice, pero lleno de muchos sueños. Él se casó en Ospino con Amalia Costa Zúñiga, se casó él. Vieron Ospino mucho tiempo, pero cuando se fue el doctor Lisandro Alvarado, que no volvió más nunca porque se fue por todas partes. Entonces Lisandro, que se metió al ejército, estaba en Maracay y se llevó a su mamá y a todos sus hermanos para Maracay. A mamá yo pasé como 3 meses allá, no me quería ir, porque esa gente era muy buena, los Alvarado. Bueno, Rafael Lisandro sí se quedó en Acarigua. Estaba como que en el Consejo Municipal, me parece. Aníbal Lisandro vivía en Valencia. Aníbal Lisandro. Lisandro era militar del ejército. Y Pepe, José Lisandro, le decíamos Pepe. También trabajaba en la aviación, porque él se quiso meter en la aviación, pero no pudo porque tenía un problema en la vista. Ahora Rosarito también era hija de don Lisandro. Se casó en Ospino con José Ignacio Campín. Y ahí tuvo una hija que se llamó Josefina Campín Urdaneta. Bueno, ella se fue para Trujillo, porque él era trujillano. Y tuvo varios hijos ahí. Uno de ellas fue esposa de Luis Herrera Campín. Resulta que mi familia, pues, hubo mucho contacto con él. Figúrese, él fue el padrino de mi papá. Mi padre fue ahijado de don Lisandro. Y don Lisandro lo quiso mucho. Y lo trataba, era de ahijado. Él le decía, era mi ahijado y ahijado. Siempre lo trataba a mi padre, pues, en esa forma. Me contaba mi papá, eso fue anécdotas ya que no las oye uno por ahí, que llegó una oportunidad a una tienda de un árabe, de uno de esos pueblos, porque él era gran viajero entre esos pueblos. Esas tienduchas tenían un mostrador, ¿no? ¿Verdad? Y el árabe estaba del lado allá y los clientes se paraban del lado acá. Bueno, don Lisandro Alvarado llegó a la tienda de un árabe
y el árabe estaba escribiendo una cosa ahí, ¿no? Con todos los garabatos de la escritura árabe, y escribiendo y escribiendo. Y don Lisandro ahí paradito viendo lo que escribía, y el árabe tranquilo, y este hombre que llegó ahí, que va a saber de lo que yo hago aquí. Y de golpe le dice don Lisandro, mire, está escribiendo mal eso, ahí está cometiendo una falta usted de ortografía. Con una familia numerosa, porque tuvo una familia numerosa, eran más o menos como, ¿cuánto? Como 5 o 6 hijos, no recuerdo exactamente el número de hijos, casi todos varones y 2 hembras, ¿no? Que a todos se llamaron Lisandro, ¿no? Y las mujeres Lisandras, ¿no? Rafael Lisandro, que lo conocí, José Lisandro, que conocí, estuvo aquí de secretario general de gobierno, muy buen pintor, ¿no? Aníbal Lisandro. Y esos 3 los conocí yo, ¿no? Creo que había uno que fue general, ese no lo conocí, vivió en Maracay siempre, ¿no? Y las mujeres no las conocí, pero llevaban el nombre de Lisandras, ¿no? Bueno, y sin embargo estaba solo ahí. Él se vino de Ospino rondando para acá solo, y vivía solo ahí. La única persona, como diremos, con que tenía algún afecto era con mi padre. Mi parentesco directo con Lisandro Alvarado es por parte de mi madre. Nosotros somos hijos de Josefina Campín Alvarado. Ella era hija de José Ignacio Campín y de Rosarito Alvarado, hija de Lisandro Alvarado. Hasta donde yo sé, Lisandro Alvarado tuvo con la que llamamos mi mamá Amalia, ¿verdad? Tuvo a Aníbal Lisandro, José Lisandro, y otro que no me acuerdo cómo se llama, creo que Rafael Ángel, algo así, y mi abuela Rosarito, ¿verdad? Mi abuela murió cuando mi madre era muy pequeñita, y a ella la crió mi abuela, la abuela de ella. Bueno, pues para nosotros es un gran orgullo, ¿no? Saber de que tuvimos un bisabuelo tan inteligente y tan humanista, ¿no? Y tan progresista, porque tengo entendido que él fue un hombre positivista de las ideas revolucionarias de la época, ¿no? Y que fue masón, porque él caminaba, recorría el país caminando y se perdía de la casa de Ospino y se iba al Amazonas, y fue lingüista, te creo, y fue investigador, fue biólogo, pues, que no fue el bisabuelo, pues. Estudió botánica y descubrió plantas y le puso nombre a algunas plantas. Fue un intelectual, ¿verdad? Un científico. Yo realmente no debo de sorprenderme, porque yo tengo aquí en Barquisimeto cerca de 20 años viviendo, y nunca me habían llamado para entrevistarme por ser bisnieto de Lisandro Alvarado, ¿no? Es la primera vez que sucede. Estoy satisfecho, muy orgulloso, ¿no? de ser descendiente de él. 1888. El doctor Lisandro se encarga de la medicatura de la sanidad de la ciudad de Guanare y posteriormente es enviado en comisión de servicio a Tinaco. Allí permaneció un tiempo en atención médica por las crudas epidemias que padecía la población. Esas mismas guerras internas, más las pestes que llegaron a azotar. Aquí las poblaciones, ya para finales del siglo XIX, estas grandes casas estaban solas. La gente las dejaba, estaban contaminadas, se fueron para Valencia, se fueron para Barquisimeto, y las casas las dejaban, algunas personas se hacían responsables por las casas, entonces, y nadie se quería venir para acá. Ospino después se convirtió al estilo de casas muertas. El doctor Lisandro tenía gran sensibilidad ante los más débiles y enfermos. El artista plástico Cristóbal Rojas captó y plasmó en su obra Momentos de la vocación de servicio en 1886, obra denominada La miseria, tragedia del pueblo venezolano por las enfermedades del siglo XIX. En 1890,
Es nombrado cónsul de Venezuela en Southampton, Inglaterra, donde se encargó por muy poco tiempo y en 1891 regresa a Venezuela y entra en las fuerzas defensoras de la causa de la revolución legalista como médico cirujano mayor del Ejército del Centro. 1892, un año en que comienza a escribir y publicar sus notas en El Cojo Ilustrado, y en 1893, en su breve estadía en Caracas, funda el Ateneo antes de regresar a Guanare. Entre 1893 y 1900 mantiene presencia en los llanos, desempeñándose en diversos cargos en pro de la educación y de la administración pública y política de esa tierra cálida, que lo atrajo desde un principio y a la que le dedicó mucho tiempo. Todas esas actividades le permitieron conocer muy bien la historia, la cultura, la etnología, la geografía, las realidades y las potencialidades de esta vasta región venezolana. En 1900 regresa a Barquisimeto y asume el cargo como rector del Colegio Federal de primera categoría, para luego volver a los llanos y desempeñarse como médico del Hospital de San Fernando de Apure, vocal principal de la Corte Suprema de Justicia, hasta 1901, cuando retorna a Guanare y es nombrado ministro principal de la Corte Suprema de Justicia de Portuguesa, cargo que ejerce mientras se dedica a dar clases de francés en el Colegio Nacional de la ciudad. Para 1905, se muda al estado Cojedes, donde recibe la noticia de su incorporación a la Academia Nacional de la Medicina como reconocimiento a sus valiosos aportes científicos a la profesión, y vive temporadas entre San Carlos y Tinaco. Ya para 1910 y 1911, decide trasladarse a Caracas, en ocasión de su elección como senador principal al Congreso Nacional por el Estado Cojedes. Seguidamente es designado Superintendente de Instrucción Popular del Estado Lara, cargo que desempeñó hasta 1917, asumiendo responsabilidades trascendentales para la educación en el Estado Lara y reimpulso para los estudios en el Colegio Federal de primera categoría, como también la supervisión de la instalación de los colegios privados de los hermanos lasallistas y de las monjas tarbesianas. 1920. Finalmente se radica en Caracas para esta fecha, al ser designado director de Política Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores, y donde desarrolla su gran producción literaria, el cual culmina y edita como las más importantes entre sus obras lingüísticas, época de consagración académica porque fue llamado a ocupar otros cargos. El poema de Tito Lucrecio Caro hablaba de las partículas, de la materia, las partículas, lo que ahora se llama, digamos, la teoría atómica. Entonces, se motivó mucho Lisandro Alvarado y duró muchos años traduciendo, a instancias de un compañero de él, el doctor José Gil Fortul, un gran constitucionalista, tocuyano también. Él nació en Barquisimeto, pero se educó en el Tocuyo también, en el Colegio de la Concordia, y él lo motivó a que tradujera ese poema de Tito Lucrecio Caro. Pero un gran filósofo como el doctor David García Vaca, que examinó la traducción de ese poema, dice que es una de las mejores traducciones de Tito Lucrecio Caro de ese poema, la que se acerca más al espíritu del poema de Lucrecio y al arcaísmo de esa poesía latina, es la de Lisandro Alvarado. En 1926, a sus 68 años, con una envidiable lucidez y en pleno fragor intelectual, le sorprende un ataque y lo sobreviene una hemiplegia que lo deja con grandes limitaciones. Reducido a una silla de ruedas, se muda a Valencia, donde muere 3 años después, el 10 de abril de 1929. En el paso de sus años, eligió ser masón. La arquidiócesis de la ciudad de Valencia no permitió la entrada de su ataúd a las iglesias. Fue así que sus amigos y familiares lo velaron en la Plaza Bolívar, un héroe civil dignamente de aprecio y consideración,
Sus restos hoy se encuentran en el Panteón Nacional de Caracas. Para 1946 recibe un primer y gran homenaje por parte de sus coterráneos alarenses, intelectuales que, apegados a una tradición, honraron la memoria del ilustre, reconociéndole académicamente al convertirlo en el epónimo del Liceo Lisandro Alvarado, antiguo colegio federal de primera categoría de Barquisimeto. Para 1979, en conmemoración de los 50 años de su muerte, la Academia Nacional de la Historia elevó ante el Ejecutivo Nacional una petición para que esta casa de estudios superiores llevara por nombre Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Eso quien sí tuvo el empeño de que llegara a eso fue Luis Herrera, ¿no? Luis Herrera fue ya como llanero y muy vinculado a Ospino, ¿no? ¿Verdad? Eso por una parte, la parte ya como diremos afectiva, ¿no? ¿Verdad? Y conociendo muy bien, pues, como Luis Herrera era una persona muy, desde el punto de vista intelectual, ¿no? ¿Verdad? De grandes conocimientos de historia, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y un tipo muy, desde ese punto de vista, pues ideas muy claras, ¿no? ¿Verdad? Que por otra parte, a don Lisandro no se le había dado el renombre, ¿no? ¿Verdad? El prestigio, ninguna casa de valor ni ninguna organización valiosa como una universidad llevara el nombre de él, ¿no? ¿Verdad? Y muy comenzando la presidencia de Luis Herrera, que le puso el nombre a la universidad, ¿no? Sí que las anécdotas, las cosas de don Lisandro Alvarado son extraordinarias, ¿no? El legado de don Lisandro Alvarado Marchena ha incidido en el quehacer científico, cultural e intelectual de la UCLA. La Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en 50 años de su desempeño académico, se honra y se enorgullece de llevar su nombre,